hermanos. Muy buenos días. Vamos a orar al Señor. La diferencia entre religión y cristianismo puro y verdadero es que la religión son formas y ritos, pero el cristianismo puro y verdadero es comunión con el Señor. Vamos a orar dando gracias porque el Señor ha prolongado su misericordia sobre nosotros, sobre su pueblo. Y es una misericordia llena de amor. No es una misericordia que es condescendiente, que es casi sentimental, melancólica, sino es una misericordia llena de amor, de justicia, de comprensión del corazón de cada uno de sus hijos, sus hijas. Es maravilloso, ¿cierto? Que el Señor conozca tu corazón hasta las esquinas más recónditas que incluso quizás tú mismo no te das cuenta, pero el Señor conoce todo de ti. Conoce tu historia, conoce tu historia desde el vientre de tu madre. Conoce todos los momentos de nuestra vida. Nada le es desconocido. Y para el Señor que conoce, Él conoce con un amor, con un cariño, con una comprensión de todo lo que ha sido cada instante de nuestra vida. Así que estamos completamente expuestos al Señor. Amén. Amén. Vamos a orar ahora. Vamos a orar. Mientras cantábamos, creo que el Señor estaba poniendo en mi corazón el orar juntos y que tú te sientas ministrado, ministrada esta mañana por el Espíritu Santo. Les pido que inclinen sus cabezas, cierren sus ojos. Dispongámonos cada uno ahí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo mismo quería tal vez imponer manos. Tenía en mi corazón, en mi mente algunos de ustedes, pero el Espíritu conoce mejor. Espíritu Santo, tú que nos conoces, tú conoces cada instante de nuestra vida, todos nuestros pensamientos. Tú conoces todas las circunstancias, Señor, que estamos viviendo cada cual. Gracias por tu amor. Y pido en el nombre de Jesús que tú infundas ahora, Señor, vida del cielo, vida tuya, Señor, sobre mis hermanas, mis hermanos. Que haya orientación, que haya consolación, que haya dirección, que haya una conmoción en nuestros corazones, si es necesario, para volvernos a ti total y completamente. Gracias, Espíritu, porque nos tratas tan bien. Gracias. Porque aunque nosotros pidamos equivocadamente, tú nos atiendes y nos redireccionas en nuestros pensamientos y en lo que debemos orar y pedir.
Así que esta mañana te doy gracias, Espíritu Santo, porque está en tu corazón tener comunión con tus hijos, tus hijas. Gracias, gracias, gracias. Recibimos de ti, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser entero. Gracias, Señor, gracias. Que podamos entender la redención que tú operas en nosotros, Señor. Gracias, gracias. Gracias por tu compañía. Gracias por la dulzura de tu amor. Gracias por tu brazo fuerte en el cual nos sentimos cubiertos, defendidos. Gracias, Dios, gracias. Gracias, en el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Bien, hoy día vamos a comenzar el estudio o reflexión, depende como queramos entenderlo, de las dos cartas de Pedro, las dos cartas primera y segunda de Pedro, y vamos a ir tal vez no verso a verso, pero sí tratando de entender las ideas principales de estas dos cartas preciosas del apóstol Pedro. Cuando nosotros podemos reconocer en el libro en los Evangelios y también en el libro de los Hechos, la personalidad, la manera de ser de Pedro, nos tomamos una cierta impresión de él, pero cuando atravesamos en la lectura y la comprensión de estas dos cartas, nos damos cuenta que los años y el trabajo del Espíritu en Pedro hizo un cambio fundamental en él. Tenemos un hombre, un apóstol de peso pesado, lleno del Señor, de un ser que yo lo percibo como una persona pacífica, una persona que tiene una mirada por sus hermanos y por el Señor que es distinta a lo que percibimos en los evangelios. Un hombre un poco rápido, emocional, pero aquí es un hombre de paz, un hombre tranquilo, de peso y lleno del Señor, de las cosas del Señor. Y transmite eso. Así que cuando pensamos y miramos a este hombre que escribe estas cartas, podemos dar gracias al Señor y decir que cada uno de nosotros tiene esperanza, que el Señor puede transformarnos y hacernos cada vez más semejantes a Jesús. No es una pretensión nuestra, sino que es el deseo del corazón del Señor. Y nosotros tenemos que ser dóciles en sus manos para ser conformados a esa imagen y ser instrumentos para la alabanza de su gloria y para bendición de los que tenemos al lado, sean nuestros hermanos en Cristo o sean un prójimo, alguien que es compañero de trabajo, de labores, etc. Bueno, destino y lectores. Vamos a ir entonces a Primera de Pedro, si tienen sus Biblias, sus teléfonos, sus
lo que sea su instrumento con que leen las Escrituras. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los 2 primeros versículos y tal vez es bueno, siempre digo, ¿verdad?, que yo tengo este texto, este libro aquí con 4 versiones de las Escrituras y me es muy útil porque son 4 versiones que van aportando un poco mejor a la comprensión. Pero leámoslo en lo más tradicional, que es en la Reina Valera de 1960, que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La verdad es que en estos dos versículos, y especialmente en el versículo número 2, hay mucha doctrina. Hay especialmente las palabras elegidos y presciencia que vamos a analizar esta mañana. Hay mucha profundidad y es bueno entender de qué está hablando aquí Pedro al partir, digamos, dictándole tal vez esta carta a Silvano, ¿verdad? Que Pedro en este momento está en compañía de Silvano y de Juan Marcos. Parece que le dictó la carta a Silvano y en todo caso este hermano fue el que llevó esta carta a esta región que hoy día se conoce, que hoy día es Turquía. Vamos a pasar tengo 3 diapositivas para ubicarnos a quiénes fueron, en qué zona se estaban enviando esta carta. ¿Está por ahí la primera diapositiva? ¿Sí? Ok. En esta diapositiva nosotros tenemos el camino, o digamos, vemos allá Roma, donde está la bota de Italia, ¿verdad? Y lo que se aparece ahí como Turquía. Esta carta fue escrita entonces por Pedro en Roma, lo vamos a ver ligerito, en Roma y a una zona que hoy día se conoce como Turquía. Pasemos la próxima. En esta ya tenemos la misma zona con estas ciudades que aparecen aquí, ¿no es cierto?, como el Ponto, allá arriba, Galacia, Capadocia, Asia, en realidad Asia se conocía como Asia, pero no es lo mismo que Asia Menor, pero en todo caso no importa. Y Bitinia. Estos hermanos entonces estaban en esta zona bastante lejos de Roma. No se sabe exactamente, no tenemos muchos datos, cómo es que aparecieron aquí estas iglesias. Porque fundamentalmente Pablo, que era el que estaba sembrando iglesias fuera de Israel, él incluso se le prohibió por el Espíritu pasar a Bitinia, ¿verdad? Así que no sabemos quiénes plantaron estas iglesias. Tal vez Pablo en Galacia, puede ser, pero no tenemos datos de cómo Pedro tenía esta conexión con esta zona de iglesias. No aparece en el libro de los Hechos. Pero sí, claramente, están en el corazón de él, de alguna manera. Tal vez estas iglesias fueron plantadas por discípulos que salieron desde mismo Pentecostés. No sabemos. O tal vez de discípulos que salieron de otras zonas, de otras iglesias plantadas por Pablo, es lo más probable.
Pero en todo caso, de que Pedro las haya iniciado, parece que no tenemos datos de eso en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, pero hay sí un cariño, un amor de Pedro por estos hermanos en esta zona que, como decía, hoy día es conocida, o digamos, el país de Turquía. La próxima. Ahora, para tener una cierta idea nomás, ¿a qué distancia está Roma de Ankara? Ankara es la capital de Turquía y dice que está a 2.236 kilómetros por vía terrestre. 2.236 kilómetros. Y por vía aérea, bueno, Los Ángeles tenían que viajar 1.720 kilómetros. Pero es una distancia considerable, ¿verdad? Entonces, llama la atención cómo es que Pedro escribe estas dos cartas a gente que está tan lejos. Él tenía en su corazón este amor, este cariño, esta preocupación de apóstol por estos hermanos. Y además él tenía una sensibilidad especial por seguramente las noticias que a él le llegaban del sufrimiento de estos hermanos. No eran los únicos que estaban sufriendo porque la persecución estaba sembrada por todo el imperio romano. Bien, las congregaciones entonces consistían básicamente en gentiles, pero no cabe duda que también habían algunos judíos cristianos que habían salido ya y que iban continuamente a estar saliendo de Jerusalén, de Israel, arrancando de la persecución. Esta carta, ¿dónde se escribió? Podemos ver que dice aquí en el capítulo 5, verso 13, dice que la escribió en Babilonia. Y nosotros decimos que en Roma, pero todos los que saben y que estudian estas cosas, dice el 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Pero en realidad este es un eufemismo, digamos. O sea, al colocar Babilonia tenía dos razones. Una para decir lo perversa que era Roma misma, que él la identifica con una Babilonia, porque era un desastre desde el punto de vista moral y de muchos otros. Así que era como reparecido a Babilonia. Y por otro lado, para un poco no cargarle mucho a los hermanos que estaban en Roma, si es que descubrían esta carta, para decir que esta carta venía de otro lado y no de Roma, del Imperio Romano, porque evidentemente a las autoridades romanas no les iba a gustar mucho que desde su ciudad estuvieran enviando cartas de este tipo a gente que ellos no querían. Pero en todo caso, entendemos que Pedro entonces está en Roma enviando esta carta. ¿Cuál es la fecha? Es importante la fecha, en el año 64 después de Cristo. Y está escrita justo cuando empieza la persecución de Nerón, el año 64. Estaba gobernando Nerón. A todo esto, yo no sabía, pero estudiando esto, yo tenía una idea de Nerón bastante, desde el punto de vista de su edad,
no tenía claro, pero Nerón, el emperador Nerón, subió al poder, fue reconocido por el Senado romano a los 16 años y gobernó 14 años y murió en el año 68. Él se suicidó a los 30 años. Y Nerón es un concepto en realidad, o sea, cuando uno quiere decir que las cosas son como muy odiosas, muy violentas, es yo casi la imagen de Nerón, pero Nerón era un lolo, digamos, era un hombre muy joven y causó muchos desastres, muchas muertes, mucha persecución, mucha violencia, ¿verdad? Como hemos visto en películas, etcétera. Pero es verdad, él en ese verano del año 64, que es cuando Pedro escribe esta carta, fue el incendio de Roma. No sé si fue antes o inmediatamente después del incendio que Pedro habrá escrito esto, pero él ya con las noticias y él está sintiendo, digamos, percibiendo claramente que se viene una persecución muy, muy violenta, muy odiosa sobre los cristianos. Porque la historia dice que Nerón tenía cierta inclinación por la estética de la ciudad y él quería mejorar las estructuras de la ciudad de Roma, pero tenía un serio problema, que era un problema económico. Entonces él pidió al Senado y a todas esas estructuras de Roma que le autorizaran dinero para poder refaccionar seguramente monumentos, edificios que él quería hacer en Roma, pero le dijeron que no. Entonces parece que él en un acceso de rabia y de ofuscación decidió quemar Roma. Y después entonces vino el conflicto, porque a pesar de que Roma tenía este emperador, ¿no es cierto?, que era casi un dios, pero Roma era una república que tenía otras estructuras también, así que no era tan omnipotente la cosa del emperador. Y él empezó a echarle la culpa a los cristianos de esto. Entonces ahí comienza la persecución que se iba a intensificar muchísimo más en el imperio por dos razones. Porque la persecución a los cristianos tiene como dos fases, digamos así. La primera fase fue una fase religiosa, en realidad. Los cristianos eran perseguidos básicamente por judíos, usando a lo mejor otros circuitos, digamos, de los que mandaban en las ciudades, en los países, pero básicamente era una persecución por causa de que los judíos no reconocían al Mesías, Jesucristo, y los cristianos daban su vida por el Mesías. Era un problema religioso al principio. Y para Roma esto no era un tremendo problema, porque como ellos pensaban, bueno, este es un problema de los judíos, esto es un problema de religión. El problema que nosotros tenemos es que ellos no nos toman mucho en cuenta nuestros dioses, nuestra religión, pero básicamente era un problema circunscrito a lo religioso. Pero después, en la medida que el pueblo cristiano fue creciendo en el imperio, entonces Roma empezó a poner ya más atención en estos que no querían inclinarse ante el César. Entonces empieza a tener esto ya, la persecución empieza a tener ribetes políticos. El César, toda
digamos, las autoridades y que culminaban arriba con el César, no les parece bien que empiecen a haber este tipo de movimientos. No es el único, el movimiento cristiano que podría hacerle sombra al César, pero siempre el poder romano, el poder de la bota romana, que se llama, ¿no es cierto?, de los ejércitos romanos, frente a cualquier aparición de alguien que pudiera tocar las estructuras del imperio, ellos esencialmente invadían y destrozaban todo, y entonces con eso apagaban esas intenciones de debilitar o de hacerle pelea al imperio romano. Y eso mismo ocurrió aquí, ocurre en Jerusalén, ¿no es cierto? Una de las revueltas más importantes es en el año 68, unos años después de que es escrita esta carta. En el año 68 se arman revueltas en Jerusalén, en Judea, porque habían, ustedes se acuerdan de los partidos, los celotes y otros, digamos, revolucionarios que querían sacarse a los romanos de esta tuición que tenían sobre... y finalmente, digamos, se termina en el año 70, cuando se produce ya la invasión completa y total y la destrucción de Jerusalén y del templo a manos de Tito, del general Tito, que era hijo de el emperador, de uno de los emperadores, Vespasiano. Tito después llegó a ser también emperador. Digo esto porque para que nosotros nos demos cuenta de que nosotros a veces podemos mirar algunas cosas espirituales que están ocurriendo. Pero esas cosas espirituales que están ocurriendo están insertas en situaciones políticas, en situaciones de comportamiento de la sociedad. En este caso, la cosa desembocaba en una persecución violenta sobre los seguidores de Cristo, sobre los discípulos del Señor. Pero habían situaciones políticas de todo tipo. Y eso mismo podemos verlo hoy día en el planeta Tierra. Hay situaciones espirituales que están ocurriendo, pero que nosotros a veces recibimos las noticias de la cosa política. O sea, uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver que la comunidad europea se comporte de este modo, de este otro modo? ¿Qué tiene que ver que entren países, etcétera, etcétera? Pareciera que hay como una dicotomía, una cosa que no tiene que ver una cosa con la otra, pero nosotros podemos percibir, podemos ir entendiendo que todo lo que Dios está permitiendo y que nos parece a nosotros que es como aledaño, que no tiene mucho que ver con la iglesia, con los cristianos, sí tiene que ver. Las cosas que ocurren con Rusia, con Ucrania, con todas esas situaciones, y aquí mismo en Chile, esta presión fuerte, que a uno dice, bueno, pero son situaciones políticas, son situaciones aquí y allá, claro, pero son situaciones que van a producir efectos espirituales. Y eso sucedió cuando Pedro, en el año 64, entonces él se motiva en su corazón a escribirles a estos hermanos allá que estaban sufriendo ya los efectos de una persecución por parte del Imperio Romano, no solo por causa de su fe, sino también por causa del volumen que estaba ganando el pueblo cristiano. Pero fundamentalmente lo que temía el poder romano era
esta manera de ser de los cristianos que era tan diferente y que no solo no se inclinaban ante el César, sino que no compartían muchas de los comportamientos paganos, de las creencias paganas que el imperio tenía. Así que en el año 64, como decía, y al principio la persecución tenía ribetes religiosos, pero en este caso ya eran ribetes políticos. Insisto en eso. Ahora, el tema y propósito. Pedro quiere animar a los cristianos de estas regiones, porque, como ya hemos dicho, él veía que se avecinaba una persecución muy intensa, muy difícil, muy peligrosa, y los cristianos iban a sufrir. La persecución, nosotros no hemos vivido eso aquí en Occidente, yo creo, ni menos en Chile. Parece que hubo persecución cuando llegaron los primeros evangélicos a Chile y de hecho no les permitían ni enterrar los muertos. Ese era un tipo de persecución, pero era hecha por la Iglesia Católica y aprovechando, digamos, todas las instancias políticas de la época. Pero persecución así como hasta matar a la gente, qué sé yo, y todo eso no hemos experimentado. Pero sí en el imperio, sí, porque los romanos, o sea, acababan con la gente, pero le tenían mucho temor a ser debilitados en su autoridad y en su poder. Se describen incluso algunos césares que mataban a toda la familia porque no querían que se les fuera a aparecer por ahí alguien que les usurpara el trono. Bueno, pero el tema fundamental entonces de Pedro es que él quiere animarlos, confirmarlos en la fe, en la gracia y animarlos para que permanezcan en esa. El versículo clave tal vez está en 1 Pedro 5:12. Veamos ese versículo 5:12. Acá estamos. Bueno, dice, por conducto de Silvano, o sea, por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Leamos en la Nueva Versión Internacional. Dice, con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para, primero, animarlos. Segundo, confirmarlos a ustedes, asegurarles, digamos, que esta es la verdadera gracia de Dios, lo que Él procede a relatar en los diversos capítulos del texto de estas cartas. Y finalmente en este versículo dice, manténganse firmes en ella, en esa gracia que él va a ir describiendo a través de los capítulos. Así que el ambiente de esta epístola es un ambiente de reconocimiento del dolor, del sufrimiento, de la tensión que los hermanos iban a tener y que iba a ir acentuándose. Así que Pedro quiere animarlos, quiere prepararlos para aquella situación. Y para eso él les va a mostrar de la gracia de Dios, que vamos a leer en este primer capítulo un poco, y después se va a ir desarrollando en los otros capítulos, la descripción, por decir así, para que los hermanos o las hermanas comprendieran que a pesar del dolor y el sufrimiento producto de la persecución, el Señor los tenía considerados en su corazón, que no fueran a decaer y que miraran la profundidad de la salvación, la profundidad del amor de Dios, la profundidad de la gracia de Dios, para que
para que esa otra mirada fuera mayor que el dolor y el sufrimiento. Así que esta carta está sembrada, por lo menos más de 20 veces aparecen palabras como sufrimiento, aflicciones, pruebas, etc. Muchas veces aparecen, le da esa tonalidad que podemos reconocer entonces de la presión que tenía esta parte de la iglesia del Señor. Pero también aparecen varias veces, por lo menos 8 veces, la palabra gracia. Es decir, frente a este sufrimiento hay gracia de Dios. Y también aparece la palabra esperanza, por lo menos 5 veces, queriendo Pedro decirles que a pesar de esta situación hay esperanza y podemos poner la confianza en el amor de Dios, en el poder de Dios. La Biblia nos enseña a nosotros, ¿no es cierto?, que vamos a tener pruebas y dificultades. Cualquiera que nos diga que no va a ser así, no nos está ciñendo a lo que la Escritura nos dice. El Señor dice que vamos a tener dificultades y problemas y dolores. Pero en medio de estas está la gracia de Dios. La gracia de Dios. Yo quisiera aquí hacer un pequeño paréntesis para volver a recordarnos qué es la gracia de Dios. Porque a veces podemos pensar o entender o quedarnos con el concepto de que la gracia de Dios es la gracia de Dios en Cristo que tomó nuestro lugar y que al tomar nuestro lugar perdonó nuestros pecados y nosotros ahora somos salvos. Y claro que esa es la tremenda gracia de Dios en Cristo. Pero la gracia es un concepto más permanente, no es solamente un concepto de legalidad, en el sentido que antes estábamos destituidos de la gloria de Dios y ahora sí estamos por la gracia de Dios en Cristo, sino que la gracia es como un chorro de agua que está cayendo desde el corazón del Señor sobre sus hijos. La gracia es permanente, es constante. La gracia es el actuar de Dios en nosotros permanentemente, todos los días, en los detalles, en las cosas grandes, en la administración de lo que está en su corazón para su pueblo y para cada uno de nosotros. Y de eso está hablando Pedro. Él está hablando no solo de la gracia de la salvación en Cristo, sino está hablando de la gracia de la operación de Dios mismo en cada uno de sus hijos. Entonces, frente al dolor y al sufrimiento, Él está diciendo, pero la gracia de Dios está actuando. Bueno, vamos ahora al texto, quizás alcancemos a ver unas poquitas cosas de estos 2 primeros versículos. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Qué significa expatriados? Expatriados son aquellas personas que no están viviendo en la nación donde nacieron. O sea, si a un chileno está viviendo en otro país, él, en ese sentido, él está expatriado, porque ex quiere decir salir afuera, dejar afuera, y patria, obviamente, la patria, donde se nace. Entonces, los expatriados. Pero resulta, en cierto modo, curioso que él le llame expatriados a gente que era de ahí, que había vivido toda su vida en el Ponto, en Galacia o en otros. Entonces, es cierto que producto de la dispersión por causa de la persecución,
había gente que se había cambiado de ciudad, de pueblo, de nación, y no era ciertamente, por ejemplo, algunos judíos que vivían en esta zona, eran expatriados geográficamente, porque ellos no estaban en Judea, sino en estas otras ciudades, y en ese sentido eran expatriados. Pero también hay un significado, y especialmente aquí me gustaría como recalcar este concepto, este entendimiento de que son expatriados desde el punto de vista espiritual, porque ya el cristiano ya no pertenece a esta tierra. Ya no pertenece, ya su nacionalidad, su lugar está en el cielo. Y él está en el fondo, donde quiera que esté, en cualquier ciudad que esté en el mundo, es un expatriado, porque su patria es la patria celestial. De tal manera que todos sus comportamientos, toda su idiosincrasia, toda su forma de ser, toda cómo piensa, etcétera, no tiene que ver con esto. No tiene que ver con el mundo. Y el mundo lo puede reconocer de que este no es igual. O sea, es como si un gringo llega aquí a Chile, nosotros nos podemos dar cuenta inmediatamente que este no es de aquí. Habla raro, come raro, hace muchas cosas distintas a nosotros. No le gustan las empanadas, etcétera, al principio. Pero uno lo nota el que viene acá porque se siente distinto, ¿no es cierto? Y lo notan el resto que también dice, este no es de aquí. Y nosotros tenemos que entender y convencernos, y eso es lo que yo quería acentuar hoy día, algunas otras cosas también, pero acentuar de que nosotros tenemos que convencernos, una convicción profundísima de que nosotros no somos de aquí, no somos de aquí. Y digo esto al pasar porque en Chile nosotros para llegar a ciertas convicciones de cómo votar en las elecciones, nosotros tenemos que, como cristianos, nosotros tenemos que avanzar peldaño a peldaño, diría yo, y por lo menos el primer peldaño es orar al Señor para sentirnos neutrales, sentirnos incluso en cierto modo ajenos a lo que a la batalla que se está dando, ajenos en el sentido de que nuestro corazón no está con un lado o con el otro. Nosotros tenemos que pedir al Espíritu que Él remarque que nosotros no somos de aquí. Nuestras costumbres, nuestras leyes, nuestra manera de entender no es de aquí. Por lo tanto, no podemos, no tenemos que ponernos una camiseta a la otra. Lamentablemente, en el pueblo cristiano, eso todavía no se entiende extendidamente. Y hay mucha gente que tiene la camiseta puesta para un lado o para el otro. Pero nosotros que vamos a tener que poner nuestra rayita en algún lado, ¿no es cierto? Y que vamos a ir entendiendo cada vez mejor de qué se trata, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese no es nuestro tema exactamente, sino que el tema es que nosotros podamos entender de que somos expatriados, como dice aquí, le dice Pedro a la gente que le está escribiendo. Expatriados, ustedes no son de esa ciudad, ustedes son distintos.
Esto es algo que el Espíritu tiene que operar en nosotros. Y yo quiero animarlos, queridas hermanas, queridos hermanos, a que nosotros nos saquemos esos pensamientos de nuestro corazón, esas cosas que incluso puede quedar todavía de reminiscencias de nuestras adolescencias, ciertos sentimientos políticos, ciertas inclinaciones políticas. Nosotros tenemos que permitirle al Espíritu que nos haga mirar al mundo tal cual es y sentir que nosotros no pertenecemos a aquello. Es un paso importante y por eso Pedro aquí le está diciendo que les envía esta carta a los expatriados, no solamente que no tienen su patria en ese suelo, sino que también no tienen la vida que viven aquellos, porque son vidas completamente distintas. Bueno, después les dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y quisiera aquí también mirar con ustedes o digamos explicar esto de elegidos. Y a mí no me importa mucho si yo lo tengo que decir esta vez y unas 50 veces más, porque yo noto que a veces uno enseña cosas, pero que no producen un entendimiento, un cambio en el entendimiento de los hermanos o de las hermanas. No en todas, deben ser unos pocos, qué sé yo. Pero insisto, en el amor del Señor quiero explicar esto, porque ¿de qué se trata la elección? La elección parece que es que uno dice, este sí, este no. Elijo esto, pero dejo de elegir esto otro. Ustedes que conocen el corazón del Señor, ¿ustedes creen que el Señor va a elegir a uno y no a otro? Pero aquí dice elegidos. No dice seleccionado, dice elegido, porque la palabra, vamos a verla después, que es escogido incluso, que significa ecleto, o sea, es alguien que está apartado para el Señor. Y lo mismo dice aquí Pedro. Pero veamos esta palabra. Y en Efesios 1:4 se nos aclara muchísimo de qué está hablando, a qué se refiere con esta palabra de elegidos. Porque Dios no elige así arbitrariamente a quienes son salvos o quienes van a entrar en su presencia. No, Él no hace eso. Él ama a todos. Ama a todos. Pero entonces, ¿por qué dice la Escritura varias veces? Dice, pero son escogidos o elegidos. Y a veces, por eso digo yo que yo escucho a veces esas mismas palabras con un sentido de que gracias Señor porque tú nos escogiste y no escogiste al otro, sino que me escogiste a mí o no escogiste a nosotros. Pero eso no es así. Porque en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero leamos al 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Entonces, la diferencia es que Él nos escogió, pero en Cristo. Llamó a todos, pero aquellos que han venido a Cristo son los escogidos por Dios. Voy a decirlo de esta manera, porque es importante tenerlo claro. Dios dice, no voy a decir que Dios. Una persona dice, mira, yo tengo aquí una bolsita y afuera hay una cantidad de pelotitas. Y esa persona dice, yo me voy a llevar conmigo todas las pelotitas que estén dentro de la bolsa. Él quiere que todas las pelotitas estén dentro de la bolsa, porque Él escoge lo que está dentro de la bolsa. Esas son las que se lleva. Eso es ser escogido en Cristo. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿A quiénes escogió? A los que están unidos a Cristo. Unidos a Cristo. De modo que no es el Señor quien selecciona tú sí, tú no, tú sí, tú no. Sino que Él dice, los que estén unidos a Cristo, esos son mis escogidos. Esos son los que yo tomo. Y eso es lo que dice Pedro acá, que son elegidos. Esos son los elegidos. Pero no es una discriminación arbitraria, porque Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y que todos se salven. De hecho, dio a Jesús, su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Porque eso está en el corazón de Dios. Pero hay mucha gente que dice, bueno, pero Dios es soberano y Él escoge y listo, punto. Y no tenemos nada que alegarle, son secretos del corazón de Dios y Él sabrá a quién salva y a quién no salva. No. Me acuerdo de un hermano que tenía un tremendo conflicto con esta cosa que ya no está en nuestras comunidades. Y uno de sus dolores muy profundos era que él no podía entender por qué Dios no había escogido a su padre para ser salvo. Porque él había hecho todo, le había predicado, le había orado, había ayunado, había hecho, etcétera, etcétera, y el papá no se convertía. Y él decía, Dios no quiere salvarlo. No era eso. Él entendió mal eso. Claro que Dios amaba a su padre, pero el padre decía que no. El padre no llegaba a tomar una decisión con respecto a Cristo, a pesar de que entendía una y cientos de veces la cosa. Pero es así, elegidos, y dice acá, según la presciencia, que esto es lo mismo, es la misma palabra que la providencia. Presciencia, o sea, quiere decir un conocimiento previo de las cosas. Dios, que no tiene que ver con tiempo ni espacio, ni ninguna de las leyes que están en el universo, porque las leyes las creó Él, pero Él está fuera de esas leyes. Y en cuanto a tiempo y espacio, Dios sabe de antemano todo. Para nosotros es difícil entender cómo es que, y muchas veces se alega, porque cómo Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿para qué los creó entonces? Etcétera, etcétera. Porque no se entiende, se trata de poner a Dios en las dimensiones humanas. Pero Dios sabe todas las cosas porque Él tiene un conocimiento anticipado de todas las cosas, de tal forma que Él sabe quiénes se van a convertir y quiénes no. Pero no porque Él lo determine, sino porque Él sabe todos los tiempos. Y por eso que dice acá, entonces,
elegidos, y vamos a ponerle en Cristo, sacándole unas palabritas a Pablo para colocarlas aquí y entender mejor, los elegidos, aquellos que están unidos a Cristo según el conocimiento anticipado que Dios tiene. Entonces Dios sabe todo esto, porque Dios, Él sabe los tiempos finales y los anteriores y para nosotros van en una cierta, en secuencia, pero para Dios no, porque para Él no hay tiempo y espacio. Entonces, así Él dice acá, elegidos, estos queridos hermanos y hermanas de ahí, de esa región, según la presencia de Dios. Entonces hay aquí un cierto significado. Yo creo que cuando leían esto los hermanos ahí decían, o sea, Dios nos tiene perfectamente ubicados. Dios nos conoce. Dios nos conoce profundamente. Y eso, qué satisfacción, qué paz, qué seguridad nos da el poder entender por la obra del Espíritu en nosotros que somos muy amados por el Señor. Bueno, entonces dice que es según la presciencia, según el anticipado conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu. O sea, ustedes están siendo santificados por el Espíritu. Y si leemos otra versión, nos aclara inmediatamente la cosa. Dice, mediante la obra santificadora del Espíritu. En Dios habla hoy, dice, por medio del Espíritu Santo, los ha santificado a ustedes. Es decir, los ha puesto afuera, los ha sacado del mundo. Entonces, elegidos, aquellos que están unidos a Cristo, según el conocimiento previo de Dios Padre, y que han sido puestos afuera, santificados, apartados, consagrados por el Espíritu Santo, con un objetivo, para obedecer al Señor y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer. Entonces, el ser perseguidos por la fe no tenía que ver solamente con que tú crees en Cristo, entonces te vamos a perseguir. Y si dices o te arrepientes de decir que Jesucristo es el Mesías, entonces pasa. No. Porque el creer no solamente implica en creer en Jesucristo, como también Pablo lo dice por ahí, ¿cierto? ¿Es Pablo que dice Santiago. Santiago dice, hasta los demonios creen. Y claro que creen mejor que nosotros, pues en Cristo, si lo conocen mejor. Pero ¿qué pasa? Que no se sujetan. Pero tener fe en Cristo es obedecerle, seguirle, es considerarlo como nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Guiador, aquel a quien nosotros damos toda obediencia, toda alabanza, todo para Él. Entonces, es para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Este es un concepto del Antiguo Testamento, el ser rociados con la sangre de Cristo. ¿Pero qué quiere decir? Que ser rociados, protegidos, perdonados, ya considerados de otra manera, estar con una cobertura preciosa como la sangre de Cristo. Después de este encabezado magnífico que hace Pedro, les dice, gracia y paz sean multiplicadas. Reciban, esta otra versión, reciban abundancia de gracia y de paz.
Bueno, rápidamente vamos a leer estos otros últimos, o sea, los próximos 10 versículos, porque aquí entonces empieza Pedro a decirle a estos hermanos que estaban ya sufriendo, o por lo menos en vísperas de una persecución intensa, les empieza a declarar las bendiciones que Dios ha derramado sobre ellos, para confirmarlos en esta gracia de Dios y para que ellos se afirmen en esas convicciones para soportar la prueba. Y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que, primera bendición, nos hizo renacer, nacer de nuevo, para una esperanza viva. No es una cuestión solamente, una cosa ética, una cosa de que, bueno, yo antes robaba y ahora no robo más, antes mentía, ahora no robo más, antes miraba a la mujer de mi vecino, etcétera, etcétera. No. Sino que nos hace renacer para una esperanza viva, algo que va a venir. En segundo lugar, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios mismo está comprometido para guardarnos mediante la fe para obtener esta herencia incorruptible, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Se refiere no solo a la salvación del día, ya somos salvos, pero ¿por qué habla de un tiempo postrero? Porque hay una salvación futura, una salvación que involucra a nuestro cuerpo que sufre hoy día, nuestro cuerpo que envejece, que tiene enfermedades, etcétera, etcétera. Hay un momento de la redención final, que es el momento de ese tiempo postrero, que es cuando viene Jesucristo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, les dice Pedro, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, vuestro cuerpo de fe, no solamente en la creencia en Jesús como el Mesías, sino en el cuerpo de fe, en creer todo lo que significa Jesucristo, el Señor, todo lo que es del reino de Dios. Para que sometida a prueba entonces todo eso, toda vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces, una vez que haya sido esa fe probada, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro aquí insiste en que la comunión, la relación, el cariño, la cercanía con el Señor no tiene que ver con verlo, no tiene que ver con instancias físicas, que para nosotros son súper importantes. A veces nosotros perseguimos la manifestación física. Queremos ver que a alguien le pasen cosas. Uy, si apareciera un ángel sería pero tremendo. Pero Pedro aquí insiste en que nosotros amamos al Señor sin haberle visto, porque es el Espíritu quien opera en nuestro espíritu. Y de repente
es mejor aquel trato en nuestro espíritu, aquella revelación en nuestro espíritu. Sobrepasa todos nuestros órganos sensoriales. Aquellas cosas que nosotros no podemos ver con los ojos, el Espíritu nos muestra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, la gloria de Dios. Nosotros podemos a lo mejor imaginar así con nuestros espíritus, nuestros recuerdos, no sé, unos velos blancos, unas cosas de oro, unas cosas así, etcétera. Así, lo más magnífico que nosotros podamos imaginar o pensar o recordar de lo que hemos visto. Pero el Espíritu en un instante nos hace ver a Jesucristo en una gloria que no podemos expresar en palabras. Es mejor la acción del Espíritu para revelarnos a Cristo que lo que nosotros podemos ver o entender. Y Pedro les dice aquí, a quien vosotros amáis sin haberle visto. Porque es mejor la vida en el Espíritu, como decíamos. En quien creyendo ahora, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo de esa manera el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? La salvación de vuestras almas. Pero no está hablando de la salvación en términos de la casa en la cual vamos a estar o cuando vayamos a estar en la presencia del Señor, sino está hablando del fin de vuestra salvación, de vuestra redención, de vuestra sanidad. Eso es lo que produce la fe íntegra. Produce esa sanidad, esa sanación de nuestra alma. Todas aquellas ansiedades, angustias, dolores, todo aquello que produce nuestra alma cuando está lejos de Dios es una alma sufriente. Si la gente hace montones de cosas, va a la discoteca, toma vino, toma droga, ingiere esto, busca en los bienes, en las diversiones, ¿qué es lo que son? Está buscando remedios para su alma. Está buscando cosas para satisfacer y nunca podrá satisfacerlo. Pero la fe nuestra, la comunión con el Señor produce la salvación de nuestras almas. Almas llenas de paz, almas llenas de esperanza, almas llenas de tranquilidad, de un acompañamiento precioso del Espíritu por cada uno de nosotros en todas las circunstancias. Aleluya. Y terminamos, dice acá, con Pedro les dice, ¿no es cierto?, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, aquí Pedro le está diciendo, mire, esto es profético. Los profetas, esto que está ocurriendo ahora es profético. Esto que le está ocurriendo ahora es glorioso. Estaba anunciado. Esto que les toca vivir a ustedes en unión con Cristo, los profetas les hubiera encantado pasarlo ellos. Pero no era para ellos, es para ustedes, es para ustedes. Así que estos sufrimientos son sufrimientos gloriosos, anunciados por los profetas. Entonces, finalmente dice, a estos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. Creo que sí termina, sí. El Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo,
cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles incluso. Bueno, así que Pedro en este primer capítulo ya está avanzando las bendiciones de Dios para su pueblo. Él no solo va a contarles a través de los capítulos que hay toda una tremenda bendición que supera con creces los sufrimientos. También Él va a decirle, bueno, pero entonces en consecuencia, en coherencia, hagan esto, esto, esto y esto. Hay también demandas que están en estas cartas. Pero lo fundamental y que creo que para nosotros es identificarnos con aquella gente que iba a tener sufrimientos, dolores, etcétera, etcétera. La persecución va a implicar hambre, pérdida de bienes. La persecución significa muchas cosas terribles, dolorosas. Pero Pedro quiere decirle a los hermanos y a las hermanas, persistan. La gracia de Dios en Cristo es mayor. Los bienes venideros son mayores. Persistan en la fe. No decaigan. No decaigamos nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos ver en esta carta, también en otras, pero hermanos y hermanas que nos antecedieron y que incluso dieron su vida por su fe en Jesucristo. Insistieron en la convicción, la proclamación de Jesucristo como el Señor, el Hijo que vino, murió por nosotros, resucitó y fue alzado al cielo y exaltado. Gracias por todos esos millones y millones a través de los siglos que nos precedieron y nos han dado ejemplo. Gracias, Señor. Y en este tiempo que nos toca vivir a nosotros, que nosotros, Señor, nos llenemos de ti para dar ejemplo también. Señor, que en las dificultades, que tal vez no son dificultades que tienen que ver con la persecución, pero sí dificultades que tienen que ver con injusticia, enfermedades, dolores de diverso tipo, abandono, etc. Que nosotros, Señor, podamos atravesar por todas esas circunstancias con tu compañía, con tu flujo de gracia sobre nosotros. Gracias, Señor. Estamos gozosos y felices porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Y anhelamos tu venida. Señor, ven, Señor Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.